Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García y con uno de mis más queridos y entrañables amigos, Jesús Poveda de Agustín. Lo han conocido menos que a su hermano, doctor José María Poveda, que en paz descanse, a quien entrevisté varias veces en este espacio, pero a Jesús lo conocen en todo el mundo como defensor de la vida humana desde hace, ¿como cuántos años, Jesús? Bueno, 40 años. ya desde el siglo pasado, nunca mejor dicho. Es cierto, ya 40 años, sí. Sí, 40 años, líder mundial y además es alguien que ha ido renovando sus argumentos siempre en favor de la vida del ser humano, como médico, como psiquiatra, como filósofo y como estudioso también de la teología, porque pues lleva una vida preciosa dedicada al Señor y al prójimo. Y además es autor de 2 libros. Y bueno, Jesús Poveda, entrañable amigo. A ver, Jesús, se fueron tú y Miguel haciendo un homenaje a tu hermano José María. 2 hermanos haciendo un homenaje a su hermano mayor que ya se fue a vivir al cielo, que cambió de domicilio de la tierra al cielo. Eso Y decía San Martín, sí. eso decías tú, cambio de domicilio únicamente. Entonces se fue a vivir al cielo José María y ustedes se fueron al Camino de Santiago. A caballo cada fin de semana avanzaban un nuevo tramo. Yo quisiera que tú nos digas todo lo que se vivió en esos viajes a nivel emocional, afectivo, intelectual, espiritual. ¿Qué es lo que va pasando en ustedes al hacer esa experiencia? Bueno, el Camino de Santiago tiene una visión objetiva, que se puede decir pues el número de kilómetros que tiene, los desniveles por los que uno pasa, y sería lo que son las cosas en sí mismas, ¿no? Y es un camino largo de 680 kilómetros desde la casa de José María a Santiago de Compostela, y es un camino que atraviesa España desde el centro, que es Madrid, y vas dirigiéndote hacia el noroeste, hacia Santiago, que es una tumba de uno de los apóstoles, igual que está la tumba de San Pedro en Roma, pues está la tumba de Santiago en España, ¿no? Y en concreto está muy cerca del extremo europeo más al oeste, que es Finisterre, que es donde se acababa la tierra en aquellos años, ¿no? Entonces, caminar haciendo el Camino de Santiago es caminar hacia el oeste, ¿no? En ese sentido hay una especie de conexión con otras conquistas que se han hecho, otros descubrimientos que se han ido caminando hacia el oeste, ¿no? Entonces, hay unos datos objetivos, que es qué temperatura, qué desniveles. Luego hay otro plano subjetivo, que es lo que el camino ha sido para mí. Para mí ha supuesto realmente un reto, para mi hermano Miguel también. Uno monta a caballo, pues de vez en cuando va a una hípica, de vez en cuando da una vuelta, pero enfrentarse con una cabalgadura de 680 kilómetros es como otra categoría, ¿no? Aquí en España se usa mucho la palabra de que es otra liga, ¿no? Como diciendo, bueno, es como Otra la onda. Sí. es champion a nivel mundial, ¿no? Y luego hay otro tercer plano, que es el plano de lo que simboliza, ¿no? El Camino de Santiago siempre se plantea en España como algo que ha vertebrado mucho la historia de España, la historia de fe de los españoles, ¿no? Santiago, eh, por la tradición que hay en España, fue el apóstol que evangelizó España, y por lo tanto es como conectar con los primeros cristianos, ¿no? Conectar con el sitio donde está enterrado uno de los primeros cristianos, uno además de los 3 apóstoles favoritos del Señor, ¿no? Que era San Pedro, San Juan y Santiago, ¿no? Entonces simboliza mucho más que recorrer una distancia o que salvar algunas dificultades, muchas físicas y geográficas, o una percepción de cómo lo vivo yo, sino lo que simboliza, ¿no? Entonces, realmente, una cosa que hemos ido viviendo a lo largo del camino es, que Miguel y yo lo comentábamos mucho, es la importancia de los encuentros con las personas que vas encontrando al final de cada etapa, ¿no? Entonces resulta que llegabas al final de una etapa y llegabas a un albergue, y en ese albergue pues a lo mejor había una señora que se llamaba Isabel, y Miguel con mucha gracia decía, en muchas etapas al final nos hemos encontrado casi con la mano de la Virgen, pero en este caso
hemos encontrado con la mano de su prima Santa Isabel, ¿no? Entonces la hermana empezaba a reírse y nos daba alojamiento y nos cuidaba los caballos y volvíamos a la semana siguiente y nos volvía a dar un buen almuerzo para luego seguir cabalgando. Y cuando llegaba el momento de preguntarle qué era lo que ella necesitaba de cobrarla, pues ella decía, lo único que podéis hacer para pagarme es volver, por favor, otra vez aquí, ¿no? Entonces hemos ido encontrando respuestas muy asombrosas, ¿no? O sea, gente que realmente al ver a dos hermanos recorriendo en memoria de un hermano suyo fallecido el Camino de Santiago, querían participar en esta cabalgadura, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, los caballos suelen errarse para 300, 400 kilómetros y como este es un camino de 680 kilómetros, algunos de los caballos iban desgastando y gastando y perdiendo las herraduras, ¿no? Entonces ha habido que llamar a herradores, que no es un oficio como muy frecuente en el siglo XXI, ¿no? Si tienes que buscar una fotocopiadora, pues es muy fácil, pero si tienes que buscar un herrador, no es tan fácil, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos tenido que hacer en varias ocasiones y en varias ocasiones el herrador ha dicho que no nos cobraba nada porque él quería participar en esta aventura aportando lo que él sabía hacer, ¿no? Que era errar, ¿no? Errar con H, que no errar sin H, que sería volverse a equivocar, ¿no? Entonces hemos errado mucho con H de volver a poner las herraduras y hemos seguido cabalgando, ¿no? Y hemos ido encontrando personas que se han identificado mucho con el proyecto, que les ha gustado mucho, que incluso soñaban con hacerlo como nosotros lo estábamos haciendo, ¿no? Y en un momento dado del camino, pues a mitad del camino, cuando llevamos ya 300 kilómetros, en casi todas las gestas o cosas importantes siempre hay un momento de crisis, de creo que debemos de volver, decía Miguel, creo que debemos de volver porque está haciendo mucho frío, 7 grados bajo cero por las noches. Podemos volver otra vez a Madrid y volver a tomar el camino en primavera, que haga mejor tiempo, ¿no? Y un párroco de un pueblo de Castilla que se llama Medina del Río Seco, nos dijo, ustedes deben de continuar, no deben de volver con los caballos a Madrid porque entonces ya no continuarán. Y nos dio un consejo muy sencillo que era hacer los fines de semana de 3 días, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Entonces, como la distancia a la que estábamos de Madrid ya era muy grande, para que nos compensara una vez que llegábamos ahí, pues hicimos caso a este sacerdote y empezamos ya a cabalgar 3 días a cada fin de semana. Entonces, hacíamos 120 kilómetros cada fin de semana cabalgando. Estamos hablando ya de distancias verdaderamente importantes, ¿no? Y además este sacerdote nos dijo que por favor que fuéramos preguntando por sacerdotes amigos suyos en otros pueblos que nos atenderían. Incluso León, que es una de las ciudades importantes por las que pasa el camino, pues el obispo de León se interesó en nuestra cabalgadura y nos invitó a ir al Palacio Obispal para que le contáramos el viaje, ¿no? Y bueno, te ibas encontrando con párrocos, con obispos, luego con alcaldes de ciudades que nos pidieron que por favor contáramos esto a la gente joven de esa ciudad, porque eso sí que era un ejemplo y una muestra de espíritu aventurero, de ilusión, de entusiasmo y también de fe, ¿no? Porque muchas veces una cosa es hablar de la fe en general y otra cosa es de la fe de ir a la tumba de un apóstol, ¿no? Como es Santiago, ¿no? Entonces, la verdad que la experiencia ha sido desde el punto de vista objetivo dura, porque han sido kilómetros y temperaturas extremas y a veces por las noches hacía 7 grados bajo cero, salías a cabalgar a 0 grados, había hielo. En una de las mañanas pasamos por una zona de umbría donde el hielo estaba acumulado debajo de la escarcha, el caballo empezó a hacer patinaje artístico y el caballero que era yo, pues no soportó aquel baile del caballo y acabé por los suelos, ¿no? La ventaja es que donde estaba el problema, que era quién lleva la mochila, que en esa ocasión la llevaba yo, fue la solución del problema, porque si caes de espalda con una mochila, pues te amortigua de alguna manera la caída, ¿no? Así que hemos tenido problemas, pero se han ido resolviendo, ¿no? También los caballos resulta que son muy, muy gregarios, o sea, lo que hace el caballo que va adelante lo imita el caballo que va detrás, ¿no? Entonces, en un momento dado, tuvimos que entrar por un sitio que los hombres del lugar nos dijeron es un sitio peligroso,
es una cuesta excesiva, las piedras son resbaladizas, mejor que solo pasen con pie a tierra, que es llevar el caballo jalao, como llaman ustedes, ¿no? Entonces les llevan jalao, que van con la cuerda, y una vez que ese cañón estrecho, profundo y con piedras abajo había terminado, Miguel se subió al caballo y empezó a cabalgar a gran ritmo, porque él tiene mucha más experiencia que yo cabalgando, y yo cuando me estaba subiendo al caballo y había metido un pie en el estribo y el otro pie estaba en ese momento de altura de intentar pasar al otro del caballo, el caballo arrancó y empezó a seguir al caballo de Miguel, y entonces me quedé en una postura que se llama estribado, que es lo peor que puedes hacer, porque el caballo cabalga como si estuvieras arriba, tú no estás arriba, y hubo que buscar el lugar más adecuado para saltar del caballo. Entonces, bueno, hemos pasado momentos difíciles, pero ha sido una maravilla, ¿no? Irse encontrando con la gente y resolviendo problemas y al final llegar a Santiago, ¿no? Que ha sido pues esas expectativas que teníamos y ese encuentro con esa ciudad tan entrañable, ¿no? Que merece desde luego la pena conocer. Es una ciudad de origen romano, tan romano que las vías romanas llegaban hasta Santiago, y hasta ahí llegaron los restos de Santiago y fue sepultado ahí, y ahí se construyó la catedral. La catedral de Santiago tiene una singularidad frente a otras catedrales del mundo, que es que la catedral de Santiago se construyó con arte románico, que es como el arte más primitivo de la Iglesia Católica, el románico, era lo que hacían los romanos, el románico, ¿no? Y luego cuando llegaron otras épocas, como el gótico, en vez de destruir la iglesia y construir una gótica encima, se preservó el románico y se construyó encima con otros estilos. Y luego se volvió a construir con otros estilos. Entonces es, por así decirlo, una catedral dentro de tres catedrales, ¿no? Claro, te cuenta la historia, vas viendo el tiempo, las épocas. Exactamente. Entonces, que una cosa clásica, cuando llegaba el arte neoclásico, era romper la iglesia gótica y construir sobre la gótica la neoclásica. Aquí lo neoclásico respeta a lo gótico y respeta a lo románico. Entonces, cuando entras en la Catedral de Santiago, te encuentras en una iglesia que por fuera es neoclásica, barroca, bellísima, y por dentro es románica. Y eso realmente tiene, y quizás la zona más impresionante de la Catedral de Santiago, y por eso es también tan famosa, es por el llamado Pórtico de la Gloria, ¿no? Que es un pórtico que es la entrada a esa iglesia románica, protegida por esa iglesia construida posteriormente, que es un pórtico donde está todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento representado en piedra y con una policromía riquísima, ¿no? Y luego llegar precisamente al lugar donde está enterrado el santo, ¿no? Que es un poco como cuando tienes la suerte de ir a Roma y puedes visitar el llamado Muro Rojo, que es donde están depositados los restos de San Pedro, ¿no? Entonces tiene muchísima fuerza, ¿eh? Esa aventura y ese final de esa aventura, ¿no? Qué bonito. Ahora, todo el trayecto, como haciendo una analogía con la propia vida, ¿qué nos dice? Sí, Si pues, hicieras pues una analogía con la a propia mí, vida. sí, a mí me gusta mucho decir que la vida es una aventura, ¿no? Que tiene un comienzo y un final, y en este caso teníamos un comienzo, que era la casa de José María, donde estaban los caballos, y un final, que era la Catedral de Santiago, y, y que aunque sabes de dónde sales y sabes dónde quieres llegar, el camino se va construyendo todos los días, ¿no? Y se va borrando, y a veces llegábamos a una dificultad que se llaman ríos, y cuando tú llegas al río no siempre hay un puente en el río, y una de las cosas que intentamos hacer en una de las ocasiones fue cruzar el río donde no había un puente, sino había un vado. Empezamos a cruzar el río, los caballos estaban inquietos porque veían que la corriente empezaba a llevarse un poco del caballo, pero nosotros veíamos relativamente cerca el otro lado del río, y cuando llegamos al otro lado del río había una ciénaga y los caballos se hundieron en la ciénaga, y un caballo cuando le toca el suelo, la panza, se inquieta mucho, entonces hubo que saltar del caballo, sacar al caballo de la ciénaga y volver por donde el caballo te decía que no entraras, ¿no? Y entonces te vuelves al otro lado del río y tienes que volver hasta que logras encontrar un puente, ¿no? Porque los ríos se cruzan por los puentes. Buen aprendizaje, buen aprendizaje.
Sí, Y Jesús, las dificultades, los retos, los problemas, las discusiones entre los compañeros de camino, porque puede haber divergencia, controversia, todo eso de manera como analogía con la propia vida. ¿Qué sí. aprendiste? ¿Aprendiste a resolver mejor? ¿Aprendiste paciencia? ¿Aprendiste fe, esperanza, caridad? ¿Qué aprendiste que nos puedas compartir? Hombre, yo la verdad A que ver, permíteme, vamos a tomar esta llamada. Hola Miguel, ya estamos al aire. Ay, se cortó. Tu hermano Miguel Poveda, a ver si logré entrar. Déjame ver si nos toma la llamada en videollamada y le digo que se una al Zoom. A ver si contesta. O si ya entra al Zoom en cualquier momento, porque no me está contestando videollamada. Pero bueno, entonces, Jesús, dime, continúa, perdón, yo te interrumpí. no, hombre, una cosa que sin duda ha estado muy presente a lo largo del camino ha sido como la presencia de José María y el recuerdo de José María y el recuerdo de los padres, ¿no? Entonces íbamos recordando muchas vivencias porque nosotros vivíamos en la misma habitación, en una familia grande, con no muchos recursos, y estaba el cuarto de los chicos y el cuarto de las chicas. Y en el cuarto de los chicos pues, vivía José María y hemos recordado muchas cosas de cuando éramos pequeños y José María nos contaba cosas o historias y era pues muy bonito recordarle, ¿no? O experiencias que hemos tenido de viajes juntos. Yo he viajado con José María a México con mucha frecuencia y ahí hemos coincidido la última vez en el aeropuerto directamente, ¿no? de México. Y es muy bonito recordar y además recordar un poco como entendiendo el significado de las cosas, ¿no? Porque a veces, muchas veces pasan cosas y uno no les da importancia y luego cuando tomas una perspectiva te das cuenta de la importancia que tenía aquello, ¿no? Aquel comentario o aquella sugerencia, ¿no? Recuerdo, y esto es una cosa que hemos recordado mucho, que en el último viaje que hicimos José María y yo a México, que hicimos juntos en el año 18, estuvimos en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. En concreto estuvimos dentro de la UDG, estuvimos en Puerto Vallarta dando un curso bastante exigente y luego fuimos a la ciudad de Guadalajara y nos entretuvimos en el mercado de San Juan, pues comprando algunos detalles para nuestra madre, y cuando llegamos a Madrid pasamos por la casa de nuestra madre, que tenía ya 95 años, y entonces pues la empezamos a regalar cosas materiales, a contarle logros personales, así como muy entusiasmados con todo lo que habíamos hecho y lo que habíamos conseguido y los alumnos y los profesores. Y en un momento dado nuestra madre nos paró y nos dijo: vamos a ver, José María y Jesús, ¿habéis hecho el bien? Claro, un valor importantísimo. ¿Habéis hecho el bien? Mira, acá está tu hermano, Miguel. Miguel, ¿podrías entrar al Zoom? Joder, es que no sé cómo se entra, soy un tío muy patoso. Pero la vez pasada sí pudiste entrar. Te estamos esperando, ¿eh? Nos quedan como 20 minutos aquí en la grabación de Zoom para pasarlo a YouTube. Te esperamos, pícale. Vamos, tenemos todavía 20 minutos más de conversación. Vale, voy a ver si soy capaz de meterme. Ok, Voy a ver gracias. si no te vuelvo a llamar. Bueno, gracias. Vale. Muy bien. Bueno, Pues entonces tú como que tuviste más recuerdos familiares. ¿Esto qué nos tendría que significar? ¿Que lo mejor de nosotros mismos es nuestra familia? ¿Qué tendría que significarnos? Porque es una situación chamánica, diría José María, esto de ir a Santiago de Compostela a caballo, es decir, una situación extrema, un momento, una manera, una forma de vivir una experiencia límite, a caballo tantos kilómetros y con climas extremos y en situaciones difíciles. Pero en todo ese trayecto lo que más estuviste pensando era la familia. ¿Tiene sin algún duda. significado especial? ¿Eso nos va a pasar cuando nos muramos, cuando lleguemos a la meta? ¿O qué pasa? ¿Qué relación Bueno, hay con nuestra propia vida en eso? hombre, la familia ha estado muy presente porque el recuerdo, por un lado, de nuestro hermano, que era nuestro hermano mayor, y de alguna manera los mayores en la familia tienen un papel importante,
Y luego también de los padres, ¿no? Hemos recordado muchísimas cosas de... un recuerdo que era constante era que mis padres tenían la costumbre de que cada uno de sus hijos hiciera la primera comunión en algún sitio emblemático de España, ¿no? Pues uno hizo la primera comunión en Sonsoles, que está en Ávila, que es la Virgen de Sonsoles, como la advocación de la Virgen en una ciudad tan bonita como Ávila. Otro hizo la primera comunión en Covadonga, que es otra bonita invocación de la Virgen de España. Otra la hizo en Lourdes, precisamente, un sitio bien bonito, que celebramos mañana además la Virgen de Lourdes, el día 11. Y yo hice la primera comunión en Santiago. Entonces, para mí era como volver a la primera comunión, o sea, que tenía también un significado fuertísimo este viaje, ¿no? Entonces sí que recuerdas muchísimo a la familia e incluso redescubres cosas, ¿no? Yo no sé por qué, una especie de manía que tengo es que me molestan los diminutivos, ¿no? O sea, a mí que me llamen Oye, Jesús. aquí en México decimos ahorita, un momentito, un taquito, No, una pero tacita de café. como, como que me molestan los diminutivos referidos a mí, Allá. como Jesús me pone nervioso, ¿no? Jesucito, no, claro. Y entonces mi hermano Miguel con frecuencia me decía Jesucito, ¿no? Entonces, en un momento dado le dije, Miguel, no me gusta que me trates con diminutivos, ¿no? Y Oye, entonces espera, que ya tapó su cámara. A ver, Miguel, defiéndete, que le decías Jesucito y a Jesús no le gustaba que le dijeras Jesucito. me explicó con la tranquilidad que da un viaje de tantos kilómetros y tantas noches y tantos amaneceres. Me dijo, no, si yo te lo digo cariñosamente, porque yo cuando te llamo Jesucito, lo digo por la oración que nos enseñó mamá de Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. Entonces de pronto me di cuenta que él me lo decía lleno de cariño, de afecto y de fe, ¿no? Entonces ya no me importa nada que mi hermano me llame Jesucito, es más, me encanta que me llame Jesucito, ¿no? Entonces sí que ha habido una transformación por un descubrimiento de términos, de palabras, de modo de ver las cosas, ¿no? Y ha sido verdaderamente muy fuerte la presencia de la familia, ¿no? Y también la presencia de los amigos, ¿no? Los amigos son la familia que cada uno construye de alguna manera, ¿no? Los padres a veces te vienen dados, tú naces y ves ahí un señor, ves una señora, una es tu madre, el otro es tu padre, otros mayores o tus hermanos mayores están ahí, pero los amigos son la familia que tú construyes, por así decirlo, ¿no? Y la verdad que la presencia de los amigos también ha sido muy, muy, muy importante, ¿no? Ha sido verdaderamente importante y ha sido muy, muy agradable, ¿no? Poder contar con ellos. Hicimos, como sabes, hay un grupo de WhatsApp que son los amigos de José María, y en esos amigos de José María, pues Miguel y yo íbamos poniendo fotografías, algunas de ellas bellísimas, colgábamos también comentarios, ¿no? Y era pues verdaderamente impresionante recibir pues un comentario de un profesor de Bolivia que recordaba la última conversación con José María, que no dejaba de ser jocosa, ¿no? Porque le dijo que cuando José María se presentó al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de Bolivia, que es una universidad muy prestigiosa allí en Bolivia, dijo, hombre, pues por mi sangre corre sangre española. Entonces José María dijo, pues cuéntame cómo es eso. Dijo, sí, es que mis antecedentes eran caníbales, ¿no? Entonces, bueno, pues que te cuenten esta anécdota tan entrañable cuando estás a 7 grados bajo cero, pues no dejas de esbozar una sonrisa, ¿no? Entonces, hemos estado muy acompañados por los amigos. Ha habido personas que incluso se han desplazado a alguna de las etapas con nosotros para mover el coche mientras nosotros movíamos los caballos, y realmente ha sido una maravilla, ¿no? Verdaderamente ese acompañamiento de los amigos y luego ese interés, esa inquietud, ese contarnos por favor por dónde vais, cómo habéis resuelto este problema o este otro, ¿no? Porque sí que ha habido problemas previsibles y problemas realmente imprevisibles, ¿no? Pero hemos sido capaces de resolver. Claro, en la vida, por ejemplo, Miguel, asómate para que platiques también tú. En la vida, a veces tenemos problemas. Espérame, por acá tengo una foto tuya. Bueno, luego te voy a mandar unas fotos que encontré tuyas, bien padres, donde estás con un caballo hace 1000 años y otra foto con tu mamá. Pero bueno, en la vida entonces caminamos con la familia, caminamos con los amigos y hay problemas previsibles y problemas imprevisibles. Hay sufrimientos que no te esperas,
que te llegaron de fuera sin que tú fueras causa del problema y del sufrimiento. Pero hay problemas que nosotros provocamos. También de eso se habrán encontrado en el camino, ¿no? Cosas, decisiones mal hechas, discusiones inútiles. O sea, ¿de qué porcentaje de todo ese trayecto correspondió a sufrimiento que no buscaron ustedes y qué porcentaje a sufrimiento que ustedes se provocaron? Te lo pregunto para que seamos conscientes de cómo en la vida nos vamos provocando sufrimiento. Sí. Que pudimos habernos ahorrado si tuviéramos un poquito más de formación, preparación, previsión, madurez, buen trato, paciencia, yo qué sé, ¿no? A Bueno, ver, pero a ver si Miguel ya puede emitir sonido. Miguel, hola, hola. Como que no nos escucha. A ver, tú dinos, Jesús. No, que una cosa muy importante que hemos aprendido es la importancia de la comunicación, ¿no? Ajá. Entonces es muy importante como decirse las cosas y no darle demasiadas vueltas a algo que te preocupa, sino mostrar la preocupación. Entonces yo a veces a Miguel le veía como muy distraído y le decía, pero Miguel, ¿qué es lo que te preocupa? Entonces a lo mejor le preocupaba que el caballo iba a perder la herradura y que si un caballo pierde la herradura le pasa una cosa en la pezuña, en la uña, que es que se jaspea la uña y luego no puedes poner sobre esa pezuña una herradura. Entonces queda el caballo como apartado de poder continuar, ¿no? Entonces, pues, y cuando se lo preguntabas, te digo, no es que me preocupa esto, pues entonces vamos a evitar pisar asfalto, vamos a meternos todo el rato por tierra, vamos a buscar zonas donde haya más césped, donde haya más hierba, donde se lesione menos el caballo, ¿no? Y a veces Miguel me reprochaba, oye Jesús, ten cuidado porque cabalgas hablando por el móvil y si te distraes te puede volver a tirar el caballo, ¿no? Y entonces yo le decía, sí, pero es que estoy preveyendo dónde vamos a dejar los caballos. Ah, sí, sí, por favor, acaba esa llamada porque es importante saber dónde vamos. Entonces, que más que el prejuicio o pensar que hay problemas, muchas veces hay que compartir el problema y cuando se comparte el problema dialogando ya tienes la mitad del problema, ¿no? Entonces nos parecía muy, muy importante la comunicación, ¿no? Y de hecho íbamos muy, muy cercanos siempre el uno del otro porque cuando vas a caballo los móviles te metes en zonas donde no hay cobertura, los móviles se quedan sin cobertura porque a veces se gastan más batería de lo previsto y siempre íbamos un poco con una comunicación visual y dándole mucha importancia a la comunicación no verbal, ¿no? Eso. Porque si veías que el otro al bajarse del caballo cojeaba, tenías que darte cuenta que es que estaba ya muy tocado y que había que parar para que descansaran los caballos, pero también para que descansaran los caballeros, ¿no? Que no logra Miguel entrar. Ah, ya está. Entonces, Jesús, la comunicación no verbal, el estar pendiente uno del otro, el ser cercanos unos con los otros para ayudarnos, para auxiliarnos, todo eso es importante. Ahora, Bueno, es si los caballos, clave. si los caballos tuvieran una analogía en relación con el ser humano, con la persona completa, el caballo sería la conciencia, la brújula. ¿Qué sería el caballo? ¿Qué Yo sería creo el que caballo si fuera parte de la persona completa? pues yo se lo decía a Miguel al final del camino, le decía que al principio pensaba que cabalgaba con 2 caballos y al final me di cuenta que cabalgaba con 3 caballos, porque Miguel era el tercer caballo, ¿no? O sea, Miguel se comportaba como un caballo para que los caballos fueran bien, ¿no? Y los caballos de alguna manera sacan de ti tu parte animal y tu parte intuitiva, ¿no? Y tu parte de cuidar el animal que todos somos. El ser humano, lo decía Aristóteles, es un animal racional, pero un animal, ¿no? Entonces, cuando dominas al animal, te das cuenta que está siendo más razonable, ¿no? Nos reíamos mucho con un juego de palabras que decía yo que a mí personalmente Descartes no me parece un gran filósofo, aunque tuvo grandes aportaciones, ¿no? Y especialmente no me pareció un gran filósofo por su famosísima definición de pienso, luego existo, ¿no? Porque siempre yo opino que primero es el ser, luego primero es el existir y gracias a que existe eres alguien
y si eres un ser humano, pues piensas, ¿no? Pero primero es la existencia y luego el pensamiento, ¿no? Bueno, pues he de reconocer que después de hacer el camino con caballos me he dado cuenta que es muy importante el pienso, porque gracias a que utilizábamos pienso, el animal iba donde nosotros queríamos, ¿no? Entonces a veces cuando el animal se iba por la pradera y no había manera de volverle a traer hacia donde estábamos nosotros, sacábamos el saco de pienso y gracias a que pienso, el caballo venía, nosotros cabalgábamos y existíamos, ¿no? Entonces ese pienso, luego existo, ha requerido un matiz nuevo después del Camino de Santiago, ¿no? Que es controlar al animal con el pensamiento, ¿no? Pero cuidar mucho al animal. Si nosotros como seres humanos no nos cuidamos nuestra parte animal, que es nuestra parte del sueño, nuestra parte del descanso, nuestra parte de la alimentación, nuestra parte de la higiene, ¿no? Por ejemplo, los caballos era muy importante que estuvieran limpios, ¿no? Porque si no pueden tener infecciones. Todo el tema de herrar bien al caballo es que si no se le infecta la pezuña y pierde la movilidad, ¿no? Entonces, los caballos nos han enseñado a lo importante que es cuidar la parte animal que tenemos los humanos, ¿no? Y luego el caballo también hace un efecto muy fuerte cuando eres capaz de dominarlo y someterlo, que es que saca también tu parte animal de la mejor manera. O sea, yo después de haber cabalgado soy mucho más intuitivo, soy mucho más cuidadoso con lo que te dice la intuición, y si un caballo se para en un sitio es que va a pasar algo y de pronto veías que salía un corzo, que salía un zorro o que salía un animal y era que el caballo se había dado cuenta antes, ¿no? Entonces los seres humanos a veces somos demasiado racionales, demasiado emocionales y poco viscerales, ¿no? Y los caballos nos han enseñado a que esa parte visceral es muy importante, esa parte visceral es clave y esa parte hay que cuidarla, ¿no? Y hay que volver a como a descubrirla, ¿no? Entonces, el caballo que llevamos todos dentro, el animal que llevamos todos dentro, tenemos también que cuidarlo por un lado, adiestrarlo y usar el pienso, lo que existo, que es luego meter la cabeza, que es tan importante, ¿no? Sin disociar, o sea, sin decir que el ser humano es una mente, en un espíritu, no, no, somos una mente en un cuerpo que hay que cuidar. Me encanta, precioso, preciosa tu Oye, explicación. Miguel, ¿ya te escuchamos? oye, os escucho, no he conseguido, es que no sé qué me pasaba que no os oía. Ahora creo que os estoy escuchando. ¿Me Ahora- oís? Sí, ahora te Sí. escuchamos perfecto, pero no te vemos. ¿Tú puedes abrir tu cámara? Joder, pues no sé cómo se abre, tío. O bueno, si quieres así, con tal de que no te vuelvas a desconectar, platícanos algo. Qué fue lo que sentiste al llegar a Santiago de Compostela después de 600 kilómetros a caballo con Jesús? Creo que fueron algo más de 600 kilómetros. Empezó la excursión, como te dije la otra, hace 10 días, que empezó como siendo un juego. Y al principio no pensé que íbamos a llegar muy lejos. Oye, porque no por mí, yo monto a caballo, pero Jesús no. Y además le dijo a Jesús en León, nos traemos los caballos otra vez y lo dejamos para más adelante. Pero bueno, a partir de León Jesús se lo tomó un poco más en serio y ya empezamos a hacer fines de semana de 3 días y claro, en cuatro fines de semana de 3 días pues hicimos 400 kilómetros, casi 380 por ahí. Y nada, oye, ha sido una experiencia interesante. Yo he hecho 4 veces el camino y quizás haya sido la más interesante, no más curiosa, porque es una forma distinta de hacerlo andando, hacerlo en bici, hacerlo en moto y a caballo, pues es. Y la idea fue de Jesús como haciendo un homenaje a José, ¿no? Entonces, José siempre ha estado un poco en nuestra mente, en el subconsciente que hablamos, ¿no? Y bueno, yo ya te digo que yo he tenido un mérito relativo, que el que ha tenido un mérito ha sido Jesús, porque Jesús no No, monta a no, caballo. Miguel, yo no hubiera hecho el camino si tú no hubieras estado, ya lo sabes, imposible Ya, hacerlo a ya. caballo sin una persona como tú que conoces el mundo de los caballos, que eras el que sabías ponerle la silla, que es tan importante. Y además los caballos han ido mejorando según hacíamos el camino. Esto también es una cosa reseñable, ¿no? Al principio Bueno, eran más bien torpes y en uno de los casos más bien grueso y al final quedaron esbeltos y preparadísimos para seguir cabalgando, ¿no?
De hecho, creo que este fin de semana vamos a cabalgar un poco porque no podemos parar de pronto, ni los caballos pueden parar. Así que seguiremos cabalgando, pero haber hecho esto así ha supuesto, como acaba de decir Miguel, un reto, y haberlo logrado pues es un logro, ¿no? Y yo creo que también en la vida es importante proponerse retos y conseguir logros, ¿no? Y logros que a veces son un sobreesfuerzo físico, emocional, intelectual, social y de amistad, ¿no? Hemos señalado antes de que Miguel se uniera la importancia de la familia y la importancia de los amigos, ¿no? Esa familia que elegimos, ¿no? Y su presencia y su apoyo en muchas ocasiones verdaderamente incondicional, ¿no? Y haber llegado a Santiago pues es un poco como una meta que a veces la veíamos muy lejos, muy lejos, ¿no? Pero sabíamos que apoyándonos el uno en el otro y el otro en el uno, y siendo cuidadoso en situaciones de peligro o de riesgo, como algunas zonas, como comentaba antes, con hielo o con fríos extremos, ¿no? Y hubo una noche que por una razón de haber estado un tiempo fuera del albergue a una temperatura muy baja, pues cuando volví a entrar en el albergue no entraba en calor, y dije, oye, pues se puede acabar aquí el camino, ¿no? Pero gracias a un poco a haber tenido experiencias previas de excursiones, también con temperaturas extremas, pues sabes cómo volver a entrar en calor y seguir adelante, ¿no? Y hemos encontrado, y esto tanto Miguel como yo lo hemos comentado, pues un albergue que se llamaba el Ave Fénix, ¿no? Y cuando preguntamos que por qué se llamaba este albergue el Ave Fénix, nos contaron que es que le habían quemado el albergue en 3 ocasiones, ¿no? Y en 3 ocasiones habían sido capaces de volver a construirlo y de sacarlo adelante, ¿no? Y entonces eso también es una metáfora de que en la vida a veces parece que estás acabado, pero no. Si eres capaz de seguir adelante, puedes volver a salir adelante como el ave fénix, ¿no? Ah, Y de alguna manera, pues uno de los descubrimientos de este Camino de Santiago es que eres capaz de hacer cosas, lo que pasa es que te las tienes que proponer y luego trabajar en equipo. O sea, Miguel solo no hubiera hecho el camino, yo solo no hubiera hecho el camino, pero los dos lo hemos conseguido, ¿no? qué bien. Miguel, y dime, llegar a Santiago de Compostela fue como llegar al cielo, ¿te imaginas que así será la puerta Yo, del cielo cuando nos yo, vayamos todos a yo, vivir al cielo? no, yo creo que el cielo será aún mejor y tal, ¿no? Pero no sé, anoche hablando con mis hijos, yo les decía, porque siempre tenemos discusiones con nuestra casa, la casa que hicieron mis padres de la Poveda y tal. Entonces yo a mis hijos, porque me decían, no, es que tú prefieres lo material a lo espiritual, a lo que es lo que vale y tal. Y digo, no, o sea, para mí la Poveda, para mis hermanos la Poveda vale 40 o 45.000 euros que pueden cobrar si se vende como quieren, pero para mí la Poveda no tiene precio, porque el precio es los que la hicieron, el espíritu de los que la hicieron, es la representación. Oye, yo llevo 1 año y medio sin vivir en la Poveda, voy de vez en cuando. Oye, como estaba habituado, pues este otoño estaba el jardín lleno de pinocha, lleno de ramas rotas, pues estuve un par de semanas yendo unas cuantas horas y, oye, y no me llevo muy bien con el que hace las gestiones de vender. Hizo un comentario, ay, la casa sigue igual de mal, pero el jardín está fenomenal, como diciendo, ¿qué jardinero más bueno tenéis? Oye, no me ofende que me llamen jardinero, pero creo que no lo hice por Federico, obviamente, lo hice por mis padres, o sea, porque a mis padres les encantaría que la bóveda siguiera. Estoy totalmente convencido. Y bueno, a lo que íbamos, que hablando con mis hijos anoche, porque mi hijo Pepón se va mañana a vivir a Galicia, les dije, para mí la Poveda era como el paraíso que hizo nuestro padre a sus hijos en la tierra. Entonces, oye, por una serie de razones yo he sido el que más ha vivido allí. Oye, de hecho hemos tenido la suerte de criar a nuestros hijos, se han hecho un montón de eventos, fiestas. Creo que Jesús también lo ha usado bastante. Oye, lo que pasa que, bueno, oye, a veces no valoras las cosas hasta que no los tienes, ¿no? Oye, el camino ha sido, yo creo que el que nos enseñó realmente a hacer caminos fue nuestro padre, ¿no? Sin Entonces, duda, eso lo hemos comentado mucho, ¿no?
esas Entonces, excursiones un poco, las noches de luna llena, o esas excursiones a picos imposibles como puede ser el Almanzor en Gredos, ¿no? O picos, el más alto de la Sierra de Guadarrama, que es el Peñalara, ¿no? Pues la verdad que sí, creo que si no hubiéramos tenido ese aprendizaje, ese entrenamiento y ese desarrollo del concepto de inteligencia natural, no hubiéramos sido capaces de hacer esto, sin lugar a dudas, Exacto, ¿no? por eso es que la finca de La Poveda, que fue la casa que Miguel define como el paraíso en la tierra, fue un espacio de aprendizaje para la vida preciosísimo, haber vivido en el campo y ahí pasar los veranos y las temporadas de Semana Santa y Pascua y todos los no, tiempos de yo vacaciones. estaba allí viviendo más de 40 años. O Y tú sea, más de 40 años, y luego hacer este viaje a caballo, pues te conecta con la vida y con el principio de tu existencia en la Casa de la Poveda, que es un espacio de oye, campo. mi padre, así en plan de broma, me decía que yo usaba la Poveda como base de lanzamiento para mis excursiones, mis viajes. Hemos hecho 7.000 kilómetros de la ruta de la seda, hemos estado en Camboya, en Nepal, en Tailandia, en Vietnam, hemos estado en América. Oye, nos falta algunos países de América, de Sudamérica, pero bueno, hemos estado en Canadá, en Estados Unidos, en México. Y bueno, pues la Poveda era la referencia de dónde salías y dónde ibas. Entonces es lo que quería decir mi padre. Entonces que yo, oye, allí era muy fácil organizar las cosas porque tenías mucho espacio, podías consultar mapas. Oye, yo tenía un montón de mapas. Antes no había internet como hay ahora, que se hacen las cosas con Google y con Google Earth. Pero antes, pues, me acuerdo, pues, un camino que hice hace 20 y tantos años, por bajar al Rocío, que es más o menos la misma excursión que ir al Camino de Santiago, 600 kilómetros por caminos, desde La Poveda, en moto por el campo. Y fue también, pues, una experiencia muy bonita. Oye, y fue también desde La Poveda, ¿no? Maravilloso, Miguel. Te agradezco mucho que nos cuentes todo eso, porque recordar al papá y saber que el papá fue quien los capacitó a ustedes para ser personas así, con el corazón levantado hacia el Señor y emprendedores, viajeros, exploradores, conocedores de la vida humana. Bueno, y hemos viajado contigo, Teresa, algunas excursiones por Europa y tal, y ya sabes que viajar abre la mente y ensancha el corazón, ¿no? Pues eso también lo hemos visto en este Camino de Santiago, que el camino está muy bien, los albergues tal, pero que lo mejor del camino ha sido la gente que hemos encontrado. Las Que, personas, sí, me he comentado, ¿no? Esas personas un poco llenas de generosidad, de inquietud y a veces de una envidia sana, ¿no? Eso que están haciendo ustedes es lo que a mi padre le hubiera gustado hacer, o eso que están haciendo ustedes es lo que a mí me gustaría hacer más adelante, o eso y era una admiración muy sana, muy saludable, incluso una participación activa. Me comentaba antes el herrador que en Mayorga, que es un pueblo del medio de Castilla, pues se acercó pues 40 kilómetros en coche hasta donde estábamos y luego otros 40 hasta su casa y nos cerró los caballos y el coste fue cero porque él quería participar en lo que estábamos haciendo, pues colaborando de esa manera, ¿no? O tantas personas que han albergado los caballos en sus parcelas, pequeñas parcelas o grandes fincas, pero ayudándonos a hacer el camino y animándonos, poniendo a disposición eso y pidiéndonos que el pago de haber estado ahí es que volvamos, ¿no? Entonces, nos ha parecido muy, muy interesante, como dice Miguel, esa relación humana, ese factor humano, ese enriquecimiento de escucharse, de preguntar al otro y tú qué necesitas, ¿no? Y cuando eres tú el necesitado y te lo preguntan a ti, o nosotros como personas que estamos ahí, hablar con el alcalde de un pueblo, preguntarle qué necesitan y al escuchar sus inquietudes, pues ofrecerle la posibilidad de dar cursos de formación, de dar cursos de motivación en gente joven, de realmente meternos en una dinámica de solucionar problemas, ¿no? O sea, no solo pasar por ahí, sino comprometerse para volver y ayudar y hacer el bien. Esa frase que decíamos antes tan importante, ¿no? Qué No solo bello. haber... Ajá. Uh-huh. Claro, qué belleza, porque entonces se dieron cuenta de que lo más importante que nos vamos a llevar al cielo son las personas que tengamos en nuestro corazón, son muchos nombres, es mucho Eso es. amor
Y en la vida esa solidaridad humana como intercambio de bienes, de dones y talentos, el poder ser solidarios. Y habrán vivido la experiencia de ser migrantes, ¿no? Tantos migrantes que hay hoy en el mundo que están sufriendo y ustedes poder ser forasteros en cada pueblo a lo largo del camino. No sé, Tener este año ha sido curioso porque yo me acuerdo que el primero o el segundo año que lo hice era el año de los brasileños, estaba todo el camino lleno de brasileños y este año era el año de los surcoreanos. Pues a lo largo de estos 20 días, pues en las últimas 2 o 3 semanas que hemos cogido el camino francés, lo que más hemos visto han sido surcoreanos. Jesús, tenemos un conocido, un hijo de un muy amigo nuestro que está en Corea viviendo y Jesús le llamaba, oye, que está lleno de... Y le decía, venga, no te tires el pingo y van a estar los surcoreanos y tal. Y cada vez que nos encontrábamos un coreano llamaba al postigo para decirle, oye, que hemos encontrado a otro y a otro y tal, ¿no? Y nada, muy, muy divertido. Y, hombre, una cosa muy bonita del Camino de Santiago es que es muy impresionante la cantidad de personas de países lejanísimos como de Lituania, de Corea, de Italia, de Francia, de Alemania, o sea, gente que es un país muy, es un camino muy, muy unificador. O sea, Juan Pablo II decía que las raíces cristianas de Europa se ven muy claramente en el camino, ¿no? El camino es una manera de vivir la fe, el camino es una manera, por ejemplo, de cuidar la salud. Nos llamaba mucho la atención la cantidad de hospitales que hay a lo largo del camino, empezando por un lugar que se llama Hospital de Órbigo, que es un lugar por donde pasa el río Órbigo y hay un gran hospital, ¿no? Porque mucha gente haciendo el camino enfermaba o mucha gente que quería aprender medicina iba al camino para poder ayudar a peregrinos, ¿no? Y entonces el concepto hospitalidad, el concepto gratitud, el concepto atención al peregrino, ¿no? De hecho, nos contaban, por ejemplo, en el albergue este del ave Fénix, ¿no? Porque era un albergue que había resucitado sus cenizas, que en muchas ocasiones tenían que haber acogido a una personas durante un largo tiempo con un coste cero, porque esa persona estaba haciendo el camino y había quedado exhausta, ¿no? Había quedado... Entonces, esa hospitalidad sigue muy presente en el camino, ¿no? Qué bueno. Y esa internacionalidad, o sea, la cantidad de personas que hemos encontrado, por supuesto, venezolanos, por supuesto, argentinos, por supuesto, te vas encontrando con... Es un bellísimo mapamundi hacer el camino, ¿no? Precioso. Miguel, ¿algo más que quieras decir? Ya nos vamos, nos queda un minuto. Pues eso que decía Jesús, que es un camino abierto al mundo, ¿no? No solo a españoles, y de hecho los primeros peregrinos venían de Europa, vinieron pues probablemente de Italia, del centro de Europa, de Alemania, el apóstol Santiago no estuvo en Santiago, según la tradición llevaron los restos de Santiago allí, pero bueno, se hizo el camino que el fin era llegar al final de la tierra, que en la Edad Media pues el final de la tierra estaba allí en el Finisterre, en el cabo que hay 20 y tantos kilómetros más al oeste de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que estábamos hablando de la universalidad del camino, ¿no? Que bueno, que los españoles tenemos cierto protagonismo, pero que viene mucha más gente de fuera que de... Y luego me gustó mucho la cena del ave fénix, de la famosa, que Jesús se enfrió un poco y tal, porque salió fuera porque había un Zoom de hermanos o no sé qué. Y entonces antes de cenar había, pues eso, había lituanos, checoslovacos, franceses, había algún... Ingleses. Algún inglés, algún peregrino que se había quedado ahí, oye, ayudando gratis y tal, ¿no? Los hospitaleros, ¿no? Pero llegamos nosotros ahí, estaba en Villafranca el Bierzo y bajábamos, estaba haciendo de noche. Y bueno, nosotros siempre lo que buscábamos cuando llegábamos a un sitio es el sitio para poder dejar los caballos.
y que en muchos sitios nos han dejado los caballos y vosotros, ¿no? Y el hospitalero, el jefe del Ave Fénix, pues que también se llamaba Jesús, un tío de 82 años, pues nos abría ahí sus casas, su tal, y entonces Que querías comer la bendición de la cena, ¿no? Que fue como un sí, momento muy... sí, entonces todo el mundo cogido de la mano. Me imagino que habría gente que no tuviera la fe cristiana, pero todo el mundo estaba unido, ¿no? Entonces, yo creo que la unión un poco hace la fuerza, ¿no? Y ahí está. Yo Y ahí creo que ahí, estaba todo el mundo buscando un crecimiento espiritual, un crecimiento interior, y te das sí, cuenta que todo es obra y gracia de Dios, ¿no? Que la misericordia de Dios claro, es eterna, que el Espíritu Santo sopla más allá de las fronteras de la iglesia, y que sí, Dios es para todos Padre, y claro. qué disfrute poder constatar la Bueno, fraternidad humana, bu- la universalidad. bueno, Y luego, Teresa, que te esperamos para hacer este camino y otros más. Bueno, el denominador común cuando la gente te va haciendo el camino es desearte un buen camino, ¿no? Y de hecho, aunque pares a comprar el pan en un sitio, o aunque entres en un establecimiento para comprar algo de comida o para beber algo porque estás sediento, la gente enseguida te desea un buen camino. Entonces es muy bonito que en una sociedad del siglo XXI donde parece que todo es competitividad y coste, beneficio y tal, pues la gente te desea de corazón un buen camino, ¿no? Y eso es muy bonito. Y luego también la idea que era como un telón de fondo es que hacer el camino de Santiago es hacerte un camino interior de tu propia vida, Bueno, y que Santiago siempre es muy generoso y siempre te devuelve más de lo que tú te has llevado a él, ¿no? Y eso desde lo que nos lo hemos traído, ¿no? sí, excelente. no. Y yo al camino le llamaría el camino de los sentidos, porque hemos sentido frío, hemos sentido calor, hemos sentido la tensión, hemos sentido un poco de hambre, pero luego hay que profundizar más, ¿no? El de los sentimientos, ¿no? El de los sentimientos de la gente, de cómo está, pues había uno llegando ahí al Bierzo, pues nos encontramos a dos tíos con cresta y tal, y pensamos, jo, qué raro y tal. Luego yo me hice amigo de ellos, y pues los 2 ratos que estuvimos con ellos eran hospitaleros, y uno era un sobrino nieto de Jesús, y otro venía de un pueblo de Gerona o por ahí, y subiendo, no sé si la Cruz de Hierro o el Cebreiro, pues le cayó una nevada y no pudo llegar a Santiago, y se volvió al hospital este del Ave Fénix, al albergue, y se quedó ahí, llevaba ahí 3 o 4 meses ayudando, ¿no? Entonces, que eso estuvo muy bien. Él nos acompañó a llevar a los caballos al Prado y al día siguiente a recogerlos, que estaba un poco separado del albergue, y entonces, que bueno, que es muy interesante, ¿no? Es una experiencia interesante, profunda y humana, ¿no? Excelente, pues les agradezco mucho a los dos, me encantaría seguir platicando, pero ahora tengo una consultoría filosófica que tengo que atender a un Gracias, consultante. muchísimas gracias. Los quiero, los amo, los abrazo con el corazón y me alegro con ustedes que hayan vivido esa experiencia. Espero algún día Te poderlas. esperamos por España, Teresa. Ay, Dios quiera que algún día no muy lejano lo pueda hacer. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas Muy buenas. gracias, hasta luego. Chao. Bye. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye.